Buenos días, mi equipo está conformado por Domingo Santos, Fernando Morón, Dulce Marelli, Daniela Bernal, Maite Pomposo, Sebastián Vivero, Salvador Sánchez y su servidor, Diego Armando. El día de hoy les daremos a conocer acerca de la economía y algunos de sus subtemas son recursos renovables, recursos no renovables, el IVA, la economía, la microeconomía, la macroeconomía, el ICR y el desempleo. Los recursos renovables son aquellos que se regeneran. Los recursos no renovables son los que se agotan con el uso del tiempo, como por ejemplo el petróleo, el gas y minerales. El IVA son los impuestos al consumo de bienes y servicios. La economía es el estudio de la producción, distribución y consumo de bienes. La microeconomía es el estudio del comportamiento de individuos y empresas. La macroeconomía es el estudio de la economía en conjunto. El ICR son los impuestos a los ingresos de personas y empresas. El desempleo es la situación de personas sin trabajo que buscan empleo. A continuación, mis compañeros les darán la explicación de cada uno de estos temas. La economía es la ciencia social que estudia cómo las personas, empresas y gobiernos gestionan recursos ilimitados para satisfacer necesidades ilimitadas. El objeto de estudio es la asignación eficiente de recursos escasos para cubrir necesidades humanas. Su fase principal es la producción, distribución y consumo de lo que serían los alimentos, o algunas otras cosas. Y dos de sus ramas son la macroeconomía y la microeconomía. Los recursos renovables son recursos naturales que se pueden renovar o regenerar en poco tiempo, si es que se usan de manera adecuada y responsable. Algunos de estos ejemplos son el agua. Es renovable ya que se puede reciclar gracias por la naturaleza mediante el ciclo del agua. El sol, ya que te da la energía del sol renovable porque se produce todos los días y no se acaba. El viento se puede por los movimientos del aire en la atmósfera. También están los bosques o árboles, son renovables porque se pueden plantar y pues cortar otra vez. Y los animales son renovables porque pueden reproducir y aumentar su población. Eso sería todo. Los recursos no renovables son recursos naturales que ya existen en una cantidad limitada. Cuando estos recursos se agotan, ya no pueden volverse a, por decir así, a crearse en cierto tiempo rápido. Pueden tardar millones de años en volver a existir o simplemente ya no volver a existir. Muchos de estos se usan para materiales como para la fábrica de carros, motos, electrodomésticos. También lo usamos para la gasolina, que es para la vida cotidiana, el gas natural para la estufa. Y estos recursos son limitados como el oro, la plata, el diamante, que pues no se regeneran simplemente naturalmente en muchos millones de años o ya no se producen más. El desempleo es la situación de las personas en edad y disposición de trabajar, como lo es los pobres o la clase baja, que buscando empleo activamente no encuentran un trabajo remunerado. Es un indicador económico clave de la salud de un país, medio por la tasa del desempleo. Estos desempleos dejan a familias sin comer, sin un recurso que los ayude a cubrir alguna necesidad, ya sea clínica o una enfermedad que esté pasando a algún familiar. El desempleo está muy radicado en nuestro país, ya que a diario hay muchos desempleos y muchas familias sin alimentar. Les explicaré de manera muy breve qué es el IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado. Es un impuesto indirecto que se aplica al consumo de bienes y servicios. Se cobra en cada etapa de la cadena de producción y distribución. ¿Cómo funciona? Se calcula con un porcentaje del precio del producto o servicio. En México la tasa general es del 16%, con una reducida del 8%.
En la frontera norte, desde 2020, algunos productos como alimentos básicos, medicinas y libros están extensos o tienen tasa de 0%. ¿Cuál es la importancia del IVA? La importancia es una fuente clave de ingresos para el gobierno. Ayuda a financiar servicios públicos y obras de infraestructura. Es un impuesto regresivo, lo que significa que afecta a más a quienes tienen menos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las personas que trabajan o tienen algún negocio pagan al gobierno? Bueno, la explicación de esto es el ISR. El ISR es un impuesto que deben pagar las personas y empresas por el dinero que ganan. Es decir, cuando alguien trabaja o tiene algún negocio, de los ingresos que recibe, una parte de ese dinero se paga al gobierno. En México, este impuesto es administrado por el Servicio de Administración Tributaria, que es el instituto encargado de recaudar los impuestos del país. El dinero que se obtiene del ISR se utiliza para financiar servicios públicos como escuelas, hospitales, carreteras y programas sociales. Por ejemplo, si una persona gana dinero en su trabajo, una pequeña parte de esto se destina a este impuesto. Es importante porque ayuda a que el gobierno tenga recursos para mejorar los servicios. Yo les voy a hablar sobre la macroeconomía. Esta es una rama de la economía que resuelve problemas a gran escala. No se enfoca solamente en una persona o empresa, sino en cosas más grandes como el crecimiento económico, el empleo, la inflación y la producción de bienes y servicios. Un ejemplo de esto es cuando en un país muchas personas tienen trabajo y las empresas producen más, se dice que la economía está creciendo. Pero en cambio, cuando los precios de los productos suben mucho, ocurre algo llamado inflación, que también es estudiado por la macroeconomía. Algunos otros ejemplos de esto son la crisis financiera de 1992 o cuando el gobierno invierte dinero en crear carreteras, hospitales o escuelas para generar más empleo y que así crezca la economía. En conclusión, la macroeconomía es importante porque ayuda a entender cómo está la economía de un país y cómo las decisiones del gobierno pueden afectar a la vida de las personas. La escasez. La escasez es un concepto de la economía que se refiere a que los recursos del mundo son limitados. Esto significa que no siempre hay suficiente dinero o suficiente de algo para todas las personas. Por ejemplo, los recursos como el agua, el alimento, el dinero pueden ser limitados y muchas personas lo necesitan al mismo tiempo. Un ejemplo claro de la escasez es cuando en una comunidad hay poca agua durante la temporada de sequía. Como no hay suficiente para todos, las personas deben administrarla bien, evitando desperdiciarla y cuidando de ella. La escasez también obliga a las personas, a las empresas y al gobierno a tomar decisiones sobre cómo saber utilizar los recursos disponibles. Por ejemplo, decidir en qué gastar el dinero, qué producir o qué consumir. Es un problema que existe porque los recursos son limitados y por eso es importante aprender a utilizarlos y tomar decisiones responsables y eficientes. En conclusión, la economía es una parte muy importante en nuestra vida diaria, ya que influye en cómo se producen, se consumen y se distribuyen los bienes y servicios, además de que nos permite entender cómo las decisiones de un país pueden llegar a afectar a toda la sociedad. Hola, mi nombre es Daniela Bernal González y hoy les hablaré acerca de qué es la microeconomía. La microeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de cada agente individual, las personas, hogares y empresas, que generan y gestionan los recursos limitados y analizan la oferta, demanda, la formación de precios y el comportamiento individual. Para profundizar un poquito más, no nos debemos quedar con que es algo pequeño, sino que también es algo que utiliza la lógica matemática y la psicología. Para esto existe la teoría del consumidor y la teoría del productor. Para ello, la teoría del consumidor es aquella que es una
curva de diferencias. Por ejemplo, ¿qué está más barato o más bien, qué es lo que nuestra economía nos da para comprar? Tenemos el ejemplo del iPhone, del Samsung. Son celulares muy buenos los dos. Claro, el iPhone es mucho mejor y aparte está más caro. El Samsung tiene casi las mismas funciones, pero está más económico. Para aquellas personas que no pueden solventar el comprarse un iPhone, hay personas que por eso tienen el Samsung. También está el caso de la comida. Por ejemplo, el café está más caro que el té. Entonces, ¿qué es lo que nuestra economía nos da para comprar? En ese caso, el café está más caro que el té. Pero en ese momento, ¿cuánto dinero tienes para comprar las dos cosas? ¿Tienes más dinero para comprar el café o tienes menos dinero para comprar el té? Que en este caso vendría siendo, no sé, voy a comprar azúcar, voy a comprar otras cosas si no me alcanza para el café. Ese es el producto sustituto. Si no me alcanza para el café, obviamente voy a optar por el té. Pero bueno, también pasa lo mismo con la satisfacción y de nuestra persona. Por ejemplo, cuando compramos una pizza, la primera rebanada la sentimos como la gloria, la sentimos como una explosión de sabores. Pero ¿qué pasa cuando es nuestra quinta rebanada? Ya no sentimos lo mismo, porque la primera fue como el primer mordisco, lo que más bien, o sea, nuestra primera impresión. Y cuando es la quinta rebanada es como, ya probé la misma cosa 5 veces, entonces como que ya, párale, entonces así. Y cuando se trata de un bolso es absolutamente lo mismo. Lo estrenamos, nos sentimos pavos reales. Pero ¿qué pasa cuando es nuestra quinta vez que lo utilizamos? Vemos otro bolso en la calle de otra tienda y decimos, lo tengo que comprar. ¿Por qué? Porque este ya está viejo, aunque no sea viejo. Nosotros a la quinta vez que lo utilizamos ya nos vemos como un retrato. Cuando no es así, el bolso sigue estando en buenas condiciones, sigue sirviendo para lo mismo, no está roto, o sea, nada. Pero nosotros ya vimos otro bolso que nos gustó y ya lo queremos comprar. A eso se refiere la teoría del consumidor. Cuando de la teoría del productor hablamos, nos referimos a que ¿cuál es nuestro máximo beneficio? Para esto nos referimos a que una empresa compra una máquina para generar camisas. Contrata a una persona para que esté habilitando esa máquina. El dueño se da cuenta de que una persona le genera 5 camisas al finalizar el día, que para ese momento ese es su máximo beneficio. ¿Qué pasa cuando él ve que empieza a generar 5 camisas? Decide contratar a una segunda persona para que, por su lógica matemática, le produzca 10 camisas. Entonces contrata a la segunda persona y claro, le genera 10 camisas. Contrata a una tercera persona porque para él cada persona le va a generar 5 camisas. Contrata a una tercera persona, generan 5 camisas más. Entonces, en total, por las 3 personas generan 15 camisas. Ese es su máximo beneficio. ¿Qué pasa cuando contrata a una cuarta persona? Cuando contrata a una cuarta persona, se da cuenta que ya no genera 20 camisas, que por lógica deberían ser 20 camisas, porque para él las 3 personas anteriores generaban 5 camisas cada uno. Entonces, ¿qué pasa cuando contrata a esa persona? Se da cuenta de que la máquina ya no da para estar dándole batalla a las 4 personas. Entonces, su máximo beneficio se quedó en 3 personas y 15 camisas. Entonces, ¿para qué contrata a otra persona si en lugar de darle un beneficio le da una desventaja? O sea, no le rinde. ¿Para qué la contrata si no la va a ocupar? Entonces, ¿para qué contratar a otra persona si te va a aumentar una camisa? Si con 3 personas literal generas 15 camisas y es tu máximo producción. Entonces, a eso se refiere la teoría del consumidor.
También está la estructura del mercado. En la estructura del mercado se refiere a que, bueno, más que nada la estructura del mercado es la competencia perfecta, monopolio, oligopolio. ¿Existen más? Claro que existen más, pero esas son las tres más importantes y las más comunes. La competencia perfecta es cuando un solo producto tiene un solo precio. Ningún productor, ninguna empresa puede subir el precio. Literalmente la competencia perfecta es el mismo producto, el mismo precio. Nadie puede elevar el precio o nadie lo puede disminuir. Bueno, cuando del monopolio hablamos, nos referimos a que un solo productor abastece a una sola comunidad. En este caso vendría siendo, hay una persona que vende pantalones y todos los locales de ese lugar le compran a esa sola persona porque solamente esa persona controla ese mercado del pantalón. Entonces, eso es el monopolio, que un solo productor abastezca a todos los consumidores. Y el oligopolio se trata de cuando varias empresas pequeñas o grandes establecen sus precios y todos venden varias cosas. Entonces, no solo se reparte en una sola cosa, sino varias empresas. En este caso vendría siendo como los refrescos o las telefonías. Y hasta aquí estaría mi explicación.